Camaradas humanistas, para todos ustedes, como siempre, un cordial muy buenas noches. El tema de hoy es un tema muy difícil, duro, pero muy indiferentemente vivido, si vale la palabra, por eso que se llama pueblos, sociedad, humanidad. Un tratado pandémico. Prácticamente, según se afirma, es un tratado pandémico, dirían propiamente antipandémico, que se pretendería evitar pandemias, enfermedades, gripes. Se pretendería evitar propiamente el sufrimiento de la sociedad humana. Ese sería el objetivo del tratado. Pero eso solamente es un supuesto muy optimista e irreal, porque prácticamente y en los hechos, ese tratado plan demoníaco, elaborado prácticamente por las grandes jerarquías del crimen, entronizadas en eso que denominamos élite, ellos ya están plenamente, muy plenamente acordados, están muy plenamente convencidos de que se debe de imponer realmente un verdadero tratado internacional mundial a fin de que todos sus deseos y órdenes de la élite se ejecuten, se cumplan, y así de una vez por todas se concretice, se realice ya eso que es el nuevo orden mundial de esclavitud, de robotización. Es obvio propiamente que para todo ese tipo de consolidación eminentemente criminal hace todavía falta correr un buen trecho, pero sin embargo no se está solamente corriendo, sino se está haciendo prácticamente un gran esfuerzo para superar prácticamente los esfuerzos normales y hacer que cuanto antes, por sobre todas las cosas, de una vez ya por todas, se establezcan todas las bases necesarias y fundamentales para la consolidación de su gran propósito, el establecimiento de una grande nueva sociedad eminentemente robotizada, esclava, pero sí, manejada, dominada, jerarquizada, o como quieran decir, por una serie de orates, cuya única ambición y locura es simplemente el poder. El poder. Tal vez en eso tengan toda su razón. Los pueblos aman el poder, las naciones aman el poder, aman la fuerza. La sociedad humana ama eso que se llama poder. Alguien amará la debilidad, alguien amará, diremos, la enfermedad. Todos quieren prácticamente algo que se llame poder, salud. Se piensa que aquellos que tienen salud pueden ser poderosos. Entonces todos prácticamente de una manera u otra aman el poder, pero un poder completamente enfermizo, decadente, degenerado, brutalmente satánico, diabólico. El poder de la fuerza sobre los débiles. El poder de los multimillonarios sobre los pobres, sobre los más pobres, para hacerlos aún todavía muchísimo más miserables. ¿Quién no ama a los ricos? ¿Quién? ¿Habrá algún pobre por allá que odia a los ricos? Y si es que tiene algún tipo de, diríamos, resentimiento, ese simple sentir se evapora ante una limosna, ante un acto de caridad, y ya. Y ahí queda el rico con su poder siempre pisoteando no solamente los hombros, sino hasta la misma cabeza de los pobres, de los miserables y de los pueblos sojuzgados. Eso es prácticamente lo que está ocurriendo. Se quiere correr real y verdaderamente cuanto antes tras ese objetivo. De una vez por todas ya establecer ese grande, pero grande ideal de esclavización mundial. Pero como ya se sabe, no se trata de esclavizar como en los tiempos antiguos, en base a látigos o cadenas, sino se trata de esclavizar a los pueblos en la actualidad en base simple y llanamente a todo aquello que se llama lo digital. Científicamente, en base a una neuromodulación que simple y llanamente surtirá sus efectos eminentemente catastróficos gracias a la implantación de los chips, del establecimiento de más y más redes de carácter 5G o 6G,
o otras jejerejejes, para así de esa manera tener completo y total dominio sobre todo aquello que todavía resista como vitalidad, como fuerza, al empuje de la muerte, no solamente cerebral, sino también emocional, vital, física, e inclusive, alguien decía, anímica o espiritual. El objetivo prácticamente de eso que es el tratado pandémico es establecer no una dictadura sanitaria, sino la dictadura de la élite. Y esa dictadura puede tener uno y otro matiz de acuerdo con las conveniencias. Vale decir que cada dictadura que puedan ellos establecer tendrá las características de un circo. Quieren reír de una manera, pondrán un cierto tipo de payasada. De otra forma, otra clase de payasos. Y los jerarcas del crimen simplemente sonreirán y reirán ante el dolor de los pueblos. Nada hay más divertido para los jerarcas de la élite que el sufrimiento, el dolor, la amargura, el hambre, la miseria, la enfermedad, la agonía de los pueblos. Para ellos, ese tipo de situaciones altamente tristes, penosas, constituyen motivo de alegría, de risa. Ellos mismos lo han manifestado. Lo cierto es que para toda aquella jerarquía criminal de la élite, lo único que cuenta es simplemente sus propias satisfacciones, su propio poder, su riqueza, su dominio absoluto sobre todo aquel que les rodea. Y para ello, prácticamente ellos están trabajando y haciendo trabajar intensamente a toda una gran plaga o pléyade o grupos, si se quiere, de cientifistas que simple y llanamente obedecen órdenes del capital para poder de una vez por todas establecer el imperio digital, haciendo que eso que llaman inteligencia artificial, que propiamente, ya lo hemos dicho, es una programación criminal, sea de una vez aplicada en todas y cada una de las actividades humanas posibles. Y están en ese tipo de trabajo. Cada vez hay más aplicaciones de carácter robótico, digital. Y dentro de poco, prácticamente, cierto tipo de actividades eminentemente muy responsables, aparentemente, serán completamente sustituidas por la robotización. Una de ellas prácticamente será eso que se llama medicina. Hay robots que tienen tal, diríamos, tal incrustación o incautación o programación en torno a la materia médico-farmacéutica que prácticamente superarían toda la capacidad mnemónica, intelectual, cognoscitiva que tendrían una centena de médicos. Vale decir, un simple robot desempeñando las funciones de médico tendría todo el conocimiento de un centenar de médicos. Entonces, ¿para qué estarían los médicos? Para la basura, como es normal. ¿Y quiénes se establecerían en su lugar? Los robots. Habrían, es obvio, doctores robots. Lo cierto es que en materia de medicina no existe real y verdaderamente cátedras de salud. En todo aquello que puede llamarse facultades de medicina en el mundo entero, no existen cátedras de salud. Es obvio, porque los enfermos no pueden dar cátedras de salud. ¿Y qué catedrático de la facultad de medicina es saludable, es sano? Es catedrático precisamente porque es un ente enfermo y se ha enfermado cada vez más y peor para poder cumplir con sus aspiraciones de graduarse y de hacer dinero. Termina prácticamente hecho un demente que solamente sabe, entre muy grandes comillas, lo que le han enseñado los textos de medicina, sus catedráticos, los ensayos, lecturas, libros, etc. Pero medicina y salud, nada. Pero ese tipo de medicina, precisamente, la que ellos conocen, puede ser muy bien aplicada en la elaboración de planes eminentemente demoníacos, como para establecer otra vez eso que se llama una pandemia, una nueva pandemia, o simplemente una pandemia como la anterior, solamente que esta vez más reforzada, más fuerte, más resistente, de tal manera que harían que los llamados seres humanos, para poder reforzar su vitalidad y su sistema inmunológico y poder sostenerse con vida por lo menos ante las terribles vacunas mortíferas, tengan que
vacunarse más y más. Ya lo han dicho claramente, una vacuna al mes no es nada. Es obvio, ellos quieren propiamente afianzar su criterio, afianzar su aspiración, su ambición, robotizar plena y totalmente al llamado ser humano. Entonces, mientras más se vacune, mientras más se inocule cierto tipo de sustancias eminentemente nanotecnológicas, hará que el ser humano deje de ser totalmente humano y se convierta simplemente en un robot humanoide. De forma, de apariencia eminentemente, diríamos, humanoides, pero ya, sin sentimientos, sin pensamientos, sin voluntad propia, sin criterio ninguno, solamente una máquina que obedezca todo aquello que se le disponga y se le diga y se le ordene a través de los chips que va a tener muy bien insertados y a través de toda aquella neuromodulación muy bien utilizada precisamente por esos chips. Y los cerebros de cada persona, su mentalidad, sus sentimientos, emociones, simplemente serán el fruto de una neuromodulación que afectará plena y totalmente su vida, haciendo de ellos nada más que verdaderos robots. Ese tipo de situación es la que prácticamente se ve que constituye para los jerarcas de la élite un motivo de alegría, de triunfo. Es obvio, para tener esa clase de satisfacción se precisa normal y naturalmente estar fuera de la normalidad, fuera de lo que es natural. Simplemente hay que constituirse en un verdadero esquizofrénico, un idiota, un loco, un orate, un lunático. Entonces sí, a sonreír más y mejor. Pero por muy amplias y por grandes que sean esas sonrisas, de ninguna manera podrán ocultar todo el dolor y miseria que oculta atrás de ello. Esos ojos siempre estarán revelando sufrimiento, dolor, angustia, enfermedades y también cierto tipo de sentimiento que podríamos llamar arrepentimiento, y del cual no quieren saber nada, sino que quieren prácticamente seguir cometiendo los crímenes y delitos sin que den lugar a ninguna clase de arrepentimiento. Y así prolongarán su existencia, tal vez por 90, 100 años, 110, 120, quién sabe, tal vez un poco más o menos. De todas maneras, por lo menos van a pasar los 100 años. Y todavía algunos de los mencionados en la actualidad, a veces muy esporádicamente por la prensa prostituida, todavía tal vez de aquí unas décadas, un par de décadas, estén sonriendo ante el triunfo de la ciencia. Pero esa sonrisa no será nada más que una mueca de dolor, porque en ellos no hay verdaderamente eso que se llamaría siquiera una sana satisfacción, sino simplemente es dolor, envidia, odio. Y donde hay odio, ninguna sonrisa puede ser de paz, de felicidad, de alegría. Donde hay odio, todo aquello que es odio se refleja prácticamente en cada uno de los gestos de quienes odian. Y en todo lo poco o lo mucho que se puede haber visto a los jerarcas de la élite, vemos simple y llanamente que tras su sonrisa, de su mueca, propiamente, está el odio. Odio y miedo. De todas maneras, ese tipo de personajes es lo que quieren llevar a cabo de una vez por todas un tratado pandémico. Y hacer que con ese tratado los pueblos en general se sometan callada y resignadamente a todos los designios de eso que se llamaría, y se llama en la actualidad todavía, Organización Mundial de la Salud, que es completamente falso. Esa organización OMS puede ser Organización Mundial de Sinvergüenzas o de Sicarios, pero no es jamás una organización de salud. Porque absolutamente todos los miembros que constituyen eso que se llama OMS no conocen nada de salud. Ninguno de sus personajes es saludable, siquiera relativamente. Todos los personajes de la OMS son enfermos. Y si por ahí puede haber algunas personas más o menos relativamente jóvenes, que todas las mañanas se levantan a las 5 o 6 de la mañana, hacen ejercicios, van al gimnasio, comen inclusive de una manera muy vegetariana, etcétera, etcétera. No por eso dejan de ser enfermos, porque si no fueran enfermos, no estarían haciendo de sirvientes de los
apetitos criminales de los miembros de la OMS y de todos aquellos jerarcas que invierten en este organismo grandes sumas de dinero para poder recaudar también magníficos réditos, magníficas ganancias. De modo que, así, de manera general, eso que es la OMS es un organismo de enfermos. Y por lo tanto, ese tipo de organización de puro enfermos mentales, físicos, no pueden de ninguna manera delinear la conducta de los pueblos. Pero, precisamente para delinear, para no solamente delinear, sino para imponer lo que a ellos les parece lo más útil para su propio beneficio, es que quieren imponer ese tipo de tratado para que todo el mundo, reitero, obedezca simplemente. Y así, obedeciendo al tratado pandémico, haciendo caso de esa grande advertencia y amenaza a la vez de que si no hay vacunaciones, si no hay inoculación de vacunas, los pueblos están en peligro de ser enfermados y contagiados. De modo que, como ya se sabe y ya se ha experimentado y se ha vivido, harán que todos los niños especialmente sean vacunados, porque si no esos niños se constituirían, dicen estos jerarcas del crimen, una grande mentira, por supuesto, dicen, mintiendo reiterativamente, que hasta los niños pueden contagiar a las personas adultas, a los mayores, a sus abuelos, y por lo tanto los niños también pueden contagiarse entre ellos, por lo que va a ser urgente que todos los niños en todo lugar del planeta sean vacunados. Y no solamente una vacuna, 2, 3, sino todas las vacunas calendario. Y si sobreviven, seguirán metiéndoles más vacunas para afirmar su pretexto de que el virus o las enfermedades o las pandemias eran tan poderosas que es necesario reforzar las vacunas y aumentar el número de vacunas. Y así lo harán. Y todo con el beneplácito de los gobiernos títeres. Y no solamente eso, sino también con el consentimiento formal de los pueblos cobardes, quienes, en su condición de población enferma, tendrán en sí mismos una pequeña esperanza de que eso que es la élite pueda brindarles realmente una vacuna, algo que les alivie de todo ese proceso de degeneración y de muerte que están viviendo. Pero no habrá tal cosa. Simplemente las muertes continuarán más y peor, porque el proyecto prácticamente es reducir enormemente la población mundial, la población humana. Y mientras más reduzcan a la gente, mejor para ellos. Sin embargo, en la actualidad existen cierto tipo de observaciones. Se han denunciado muerte de millones de personas que no están registradas normalmente y que todo se atribuye prácticamente a lo que puede haber sido el llamado, dicen, coronavirus. Sin embargo, las estadísticas oficiales no mencionan ese número, salvo las que se han escapado, las que se han filtrado, y las mismas que son silenciadas rápidamente por la prensa, y salen por ahí números completamente vagos, contradictorios, y ya. Sin embargo, lo que van a hacer en el futuro va a ser simplemente acallar a todo ese tipo de información hasta que ellos tengan los suficientes documentos que les permitan cumplir con el propósito que tienen. Reducida la población humana, se establece normalmente eso que es el nuevo orden mundial. Pero la reducción de la población humana no va a ser simplemente en cuanto a número o cantidad. La reducción de la población humana va a ser en cuanto a su condición humana. Cada persona que se vacuna, cada persona que se vacune, cada niño que se ha vacunado, prácticamente significa una disminución humana en cada persona. Más vacunas en el individuo, varón, mujer, niño, anciano, hacen que esa persona sea menos humana, sea más bestialmente robotizada. Y así, cada vacuna que sea inoculada simplemente representa un avance en la robotización de la humanidad. A ese extremo prácticamente es a donde se está llegando. Y todo, lamentablemente, con la confirmación y resignación de los pueblos, quienes por miedo, por comodidad, por cobardía o por ignorancia, o simplemente porque ya están completamente resignados a tener que vivir ese tipo de proceso involutivo y degeneratriz, se entregan como mansos gusanos para ser aplastados por el cientifismo del nuevo orden mundial.
Grave situación la que vivimos, lamentablemente. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué van a ganar real y verdaderamente los de la élite? Embruteciendo al llamado ser humano y robotizándolo. Tendrán, es obvio, un momento de alegría, de jolgorio, de gozo, de decir y afirmar que han logrado su grande propósito de constituirse prácticamente en verdugos de la humanidad, en genocidas de la población humana o en artífices del nuevo orden mundial de robotización. Este concepto, el último, es obvio que lo manejarán. Artífices del nuevo orden mundial de robotización, de robots. Sin embargo, ¿qué es lo que pasará con ellos? Prácticamente en los hechos, todo aquello que se encuentra en relación con cada uno de nosotros está prácticamente muy bien armonizado. Todo se relaciona. Las piedras, la naturaleza, los animales, las plantas, los edificios, los automóviles, en fin, todo está compuesto por átomos, en última síntesis, de materia, de energía y de eso que se llamaría conciencia. Existe una conciencia atómica, de modo que esa conciencia atómica se participa, se nutre de toda la influencia que está en el interior y exterior de sí mismos. Y esos señores de la élite, al ser constituidos ya en jerarcas de la robotización, en dueños y señores del mundo, simple y llanamente absorberán todo aquello que es eminentemente cientifista, por una parte, y todo aquello que también es deshumanizante o infrahumanoide, por otra parte, y así como también todo aquel receptáculo energético de la muerte, del dolor, del sufrimiento que han estado creando con sus largas experimentaciones. Y así, prácticamente, ellos sufrirán las consecuencias. No en muchos años, ni muchos siglos, sino en unos cuantos años. Tal vez en una década. Tendrán ellos la esperanza de que van a poder sobrevivir a cualquier tipo de situación completamente normal que se pueda presentar en el futuro. Pero como tienen el dominio y control total sobre eso que es la llamada humanidad, que ya está completamente bajo su control robotizante, ellos pretenderán que todo irá viento en popa. Y seguirán con sus experimentaciones e investigaciones, pretendiendo hacer que eso que es la robótica, que todo aquello que sea implantes digitales, todo aquello que sean chips de carácter inclusive diremos supradigital, pueden mantenerles ellos con vida, no solamente por 100 años, o 105, 110 años, sino inclusive por 200 o 500 o miles de años. Esa es su gran esperanza, que es obvio, no la van a decir ni lo van a cantar públicamente, pero que sí, eso lo mantienen como una grande posibilidad de ciencia para su vida en el futuro. Y todo eso simple y llanamente, como sueño, como ilusión, como una utopía, como locura, por supuesto. Sin embargo, eso cuesta. Eso va a costar y cuesta la vida de millones, de miles de millones de personas. Varones, mujeres, niños, que van a ser sacrificados simplemente para hacer realidad esa asquerosa pesadilla de poder. Sin embargo, por aquí y por allá existen personas, gente, hombres, mujeres, inclusive niños, que están muy dispuestos a luchar por vencer a toda esa catástrofe que quiere implantar el nuevo orden mundial. Son unos cuantos, unos pocos, ¿cierto? Pero los miles de millones de llamados seres humanos simplemente van avanzando cada día en un proceso de bestialización, de animalización, en un proceso de robotización. ¿Y cuándo van a terminar? Cuando prácticamente ya no sirvan sino para cadáveres o para robots. Y así, establecido el nuevo orden mundial, prácticamente estará manteniéndose por unas décadas, o tal vez mucho menos, esperando su desintegración. De nada valdrán los sueños de pretender viajar a otros planetas y repetir la misma tragedia en el planeta Tierra. No. Simplemente en sus intentos y fracasos perecerán
y tarde o temprano, eso que es el nuevo orden mundial, simplemente también perecerá, con toda su robótica, con todo su cientifismo, con toda su amargura y dolor, y también con todos aquellos todavía torturados seres humanos que de una manera u otra podrán disfrutar de aquello que se llama la muerte de los verdugos. Y así, los sobrevivientes humanos de un tiempo más o menos lejano podrán todavía tener la regeneración, la posibilidad de regenerarse y de poder poblar nuevamente nuestro planeta. Y es obvio, consumido un nuevo orden mundial, los sobrevivientes no serán robots, ni tampoco serán elitistas, serán simplemente seres humanos, tal vez pletóricos de enfermedades, de dolor, de miseria, de degeneración, etc., pero sí, sobrevivientes. Y esos sobrevivientes podrán gestar con su voluntad un nuevo mundo, un nuevo planeta, una nueva vida para nuestra patria, el mundo. Y así ellos nuevamente forjarán en el crisol de la vida eso que es una verdadera sociedad. Y que con la experiencia vivida será naturalmente la sociedad humana, humanista. A ese tipo de extremo prácticamente es el que se va a llegar conforme pase el tiempo, conforme avance la robotización, conforme avance el cientifismo criminal de la élite criminal. Pero no podemos esperar que eso suceda resignadamente y nos abandonemos a la fatalidad. No, tenemos que ser más conscientes de nosotros mismos. Tenemos que hacer uso de todo aquello que somos como seres humanos, de toda aquella voluntad, conciencia, inteligencia, fuerza, poder que tenemos. Tenemos prácticamente que despertar en nosotros todo ese grande potencial divino que todavía yace en nosotros y que no ha sido afectado por las vacunas ni la robotización. Podemos despertar en nosotros todos esos valores formidablemente poderosos y, con amor, buscar realmente la unidad de los pueblos, la unidad en torno a nuestra grande revolución y encaminarlos, llevarlos, guiarlos, hacer que todo el mundo se enfrente propiamente a los designios de la élite y así establecer un grande proceso revolucionario que acabe real y verdaderamente con todo aquello que son los gobiernos títeres, las criminales fuerzas armadas, el parasitismo de las religionzuelas, la prostituida red de periodistas y todos aquellos títeres gubernamentales que prácticamente son los simples muñecos de la élite. Tenemos que luchar contra todo ello, vencer y establecer realmente por nuestra fuerza de voluntad, de combate, de lucha, por nuestra fuerza de amor, de honor, con nuestros ideales de paz, de justicia y de libertad, vencer propiamente al nuevo orden mundial. Depende de nosotros. Si realmente queremos vivir un verdadero nuevo orden mundial de paz, de justicia, de honor, de salud, de libertad, entonces tenemos que realmente acabar con esos absurdos ideales de nuevo orden mundial de robotización y esclavitud. Y eso solamente podrá ser posible si entre nosotros, entre todos y cada uno de nosotros como seres humanos, cultivamos eso que es la unidad en torno a nuestro más grande ideal, que es la liberación, la libertad de nuestra grande patria, el mundo. Camaradas humanistas, por la paz, por la justicia, por el honor, por la salud, por la libertad de nuestra grande patria, el mundo, vamos ya, muy unitariamente, unidos en nuestros grandes ideales, a luchar contra todo aquello que es la élite infernal y a luchar hasta lograrlo real y verdaderamente todo aquello que es paz, justicia, honor, salud, libertad, felicidad. A luchar, camaradas humanistas, por la libertad de nuestra patria, el mundo. A luchar hasta lograr la victoria total.